Muy buenos días, tengan todos los amiguitos de Jesús, Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente por este medio comunicándonos con ustedes, les amamos mucho. Hoy vamos a tener con la ayuda del Señor una meditación de la palabra de Dios y vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, busquen sus Biblias. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, maravilloso. Bendícenos a través de tu santa palabra. Gracias por todos esos niños que se encuentran allí, Señor, en sus casitas. Te pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra de Dios, la Biblia, es el libro más importante que existe en el mundo. Por ello, muchos hombres han estado interesados en desaparecerla, porque al diablo no le interesa que los seres humanos leamos y aprendamos sobre la palabra de Dios. Por eso pone tantas cosas, tantos obstáculos para que nosotros no leamos la palabra. Bueno, el versículo que leímos, pidiendo que el Señor añada bendiciones a su palabra, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Muchos hombres estuvieron o fueron los autores de la Biblia, pero todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios, el mismo Dios, les dio todas las ideas, todo el conocimiento que debían aplicar allí cuando ellos estuvieran escribiendo la palabra, la Biblia. Entonces, nosotros aquí en este versículo encontramos que la Biblia es inspirada por Dios, por tanto, no tiene errores, no tiene equivocaciones, como algunos quieren dar a entender, que la Biblia fue escrita por simples hombres y que por eso se equivocan. No, la Biblia dice clarito en este versículo que fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Muy bien. Sigue diciendo que además es útil para enseñar. La palabra útil se refiere a provecho, a frutos. Y enseñar es conocimiento, o sea que a través de ella podemos adquirir conocimiento, por tanto es provechosa para nosotros, porque a través de este conocimiento divino, porque es el conocimiento de Dios, nosotros aprendemos acerca de Dios y damos frutos, ¿cierto? Es provechosa para la vida espiritual de nosotros y también para nuestra vida secular con todas las personas que están alrededor nuestro. Bien, también enseña este versículo que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto de corregir tiene que ver con reprensión, con amonestación. Y corregir es cuando nosotros hacemos modificaciones en nuestras vidas. Es decir, cuando leemos la palabra, aprendemos, adquirimos el conocimiento divino y allí aprendemos a que muchas cosas que hacemos no están bien. ¿Por qué? Porque ella nos redarguye, la palabra de Dios nos redarguye, nos amonesta y además nos corrige. Nos hace como que hacer un paro, ok, nos detenemos, porque como ella es un espejo en donde nosotros nos podemos ver espiritualmente, entonces vamos a ver las cosas que estamos haciendo mal y que las tenemos que corregir. Por ejemplo, la Biblia dice: no salgan palabras deshonestas de vuestras bocas, ¿cierto? Que de nuestra boca, de nuestros labios solamente salgan cantos e himnos espirituales, pero muchas veces decimos malas palabras, ¿cierto? Y esas palabras a Dios no le agradan. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no debemos decir palabras deshonestas, soeces, que se oyen mal. ¿Por qué? Porque son de muy mal testimonio. Además, la Biblia también nos enseña a que no debemos decir mentiras y muchas veces nos sentimos bien al echar una mentira. Pues déjenme decirle que a Dios no le agrada.
La palabra de Dios enseña que no debemos mentir, que no debemos hurtar, robar, que no debemos murmurar, que no debemos levantar falso testimonio, ¿cierto? Todo eso lo encontramos en la Biblia, porque es un libro que nos enseña, es un libro que nos redarguye, es un libro que nos instruye en justicia. Cuando nosotros aplicamos todas estas cosas que Dios nos enseña en su palabra, que adquirimos conocimiento divino, ¿verdad? Entonces vamos a ser justos. ¿Por qué? Porque hay un versículo bíblico que dice que no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿cierto? Entonces aprendemos a instruirnos en justicia. Bien, la palabra del Señor es el libro más importante para nosotros los cristianos. A través de los otros libros, ustedes que están en las escuelas, en los colegios, aprenden muchas cosas de física, naturales, matemática, diferentes asignaturas que ustedes ven. Pero la palabra de Dios es importante para nuestras vidas porque nos ayuda a tener un conocimiento espiritual acerca de nuestro Dios, y que este es el que nos va a dar la sabiduría. Porque a veces podemos tener muchos conocimientos en otras asignaturas, en otras cosas, pero si no tenemos el temor de Dios que nos da esa sabiduría para poder ser provechosos en todo lo demás que nosotros aprendemos, de nada vale. Por eso es importante aprender el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, niños, esa era la amonestación, o esa era la enseñanza en este día, y pues que Dios está interesado en que ustedes lean la palabra de Dios. En el culto que tuvimos por la plataforma Zoom, el profe Orlando trajo una pequeña meditación de parte de nuestro Dios, y a muchos les hizo la pregunta, les dijo: ¿cuántos son amiguitos de Jesús? Para ser amiguitos de Jesús debemos leer su palabra, porque allí es donde nosotros los vamos a conocer. Niños, este es la meditación en este día. Lean la palabra del Señor. Dios está interesado en que ustedes lean su palabra. Escuchen la voz de Dios. Bien, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Anhelo en mi corazón que todos estos niños que estuvieron allí puedan aplicarla, puedan ponerla por obra, sacar un momento de su tiempo cada día para meditar en tu palabra. Bendícelos grandemente, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, niños, la actividad se las estaré enviando por un audio, y deseo pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por su atención. Bendiciones.